oncología. ¿Cuáles son las cuestiones básicas y fundamentales a tener en cuenta en lo referido a prevención? Sí. En el tema de prevención, básicamente las enfermedades más frecuentes son cáncer de mama, colon y útero, y por supuesto pulmón, que es la causa de muerte. Así que en el tema de prevención en mama sabemos que a partir de los 50 años debemos hacernos una mamografía, ecografía mamaria. Eso es lo que estipula el Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Mama a través del Instituto Nacional de Cáncer. Y en prevención de cáncer de colon tenemos a partir de los 50 años tanto hombres como mujeres hacer sangre oculta en materia fecal, que es el tamizaje para ver de esa forma si hay alguna pérdida o positividad en ese estudio, y si da positivo tenemos que hacer una videocolonoscopía. Esa videocolonoscopía va a poder determinar a nivel de la mucosa de manera local si tiene alguna patología como un pólipo o alguna tumoración incipiente o un cáncer avanzado, ¿no? Localmente. En caso de haber algún cáncer en colon, ¿la sintomatología es notoria o se hace notoria con el paso del tiempo? En realidad, hasta que uno desarrolla una enfermedad avanzada pasan 10 años, desde que es un pólipo. Puede ser un pólipo pediculado que tiene un tallito como si fuera una base, el tallo, y una cabeza frambuesada. Eso es un pólipo pediculado, y muchas veces están los pólipos sésiles, que son con una base mucho más amplia, que tiene cerca de 2 centímetros esa base de implantación, y son más aserrados. Entonces, hasta que se genera ese pólipo hasta un tumor maligno pasan 10 años, o sea que nos da muchísimo tiempo para descubrirlo. El tema es que muchas veces en el largo de ese tiempo, digamos, los síntomas son solapados, porque puede haber dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, constipación. Entonces, que uno lo asocia por ahí a cualquier otra otras cosa. Situaciones. Pero en realidad por eso a partir de los 50 años es el tiempo en ese grupo etario para determinar el estudio de tamizaje de sangre oculta en materia fecal, y de esa manera poder tener ya testeado, que es donde se ve el pico de mayor incidencia, y uno lo puede detectar precozmente, ¿no? De manera oportuna. Entonces ese estudio es fundamental que se haga, y lo podemos hacer en el primer nivel de atención, pedirlo desde una salita periférica hasta el médico clínico. O sea, cualquier médico puede hacer ese pedido, y uno sabe que a esa edad tiene que hacerse controles. Entonces también me parece que es hora de devolverle el poder al paciente del autocuidado, ¿no? Claro. Yo creo que la pandemia nos enseñó a poder tener esto del registro de nuestros síntomas y digamos, empezar a cuidarnos sin necesidad de tener un hospital, porque en la pandemia pasó que no teníamos posibilidad de atención y estábamos abocados solamente a la afectación del COVID. Y me parece fundamental esto del desarrollo de la autonomía de la persona, ¿no? Es como hacer nuestro propio seguimiento, ¿no? Exactamente. Entonces registrar nuestro cuerpo, nuestras emociones, de qué manera me afecta tal y cual cosa, y poder tener tiempo para mirarse hacia adentro, ¿no? Más que nada porque también dentro de la oncología antes no se tenía en cuenta, pero hace aproximadamente 10 años hubo un reordenamiento en lo que es los tratamientos con inmunoterapia, y ahí hicimos mucho hincapié en el sistema inmune de la persona. Y asociado a eso el tema de las emociones, cómo nos afectan las emociones en la producción de las enfermedades. Entonces, cuando uno empieza a asociar la inmunidad y las emociones, sabemos que el pico de cortisol disminuye la inmunidad entre 5 a 6 horas. Y eso reiterado en el tiempo, cortisol alto, noradrenalina alta, o sea, tenemos inmunodepresión. Y la inmunodepresión, que tengamos una inmunidad baja, hace que tengamos posibilidad de desarrollar más cáncer y otras enfermedades.
Entonces es fundamental hacer ese autotesteo y decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy? ¿Dónde estoy parada? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Qué necesito? Entonces, cuidar el envase, ¿no? y nuestra alma que está dentro de este envase, nuestras emociones, es fundamental. En este caso uno siempre escucha ya cuando hay que comenzar un tratamiento, ya con un diagnóstico, que lo importante es cómo uno lo enfrente, ¿no? Llevarlo un poco antes. Sí, esa es la toma de conciencia, ¿no? Creo que en la pandemia hubo un montón de despertares y de toma de conciencia y el registro de poder anticiparnos. La enfermedad oncológica, como otras enfermedades crónicas, siempre da síntomas. El tema es que uno lo vea. Claro, registrarlos. ¿No? Y uno prestar atención, porque si nos sale cualquier síntoma o cualquier bulto, nódulo, lo que fuera en el cuerpo, no es normal. Entonces, eso hay que prestar atención y redirigir, porque en realidad lo que tenemos que perder es el miedo, ¿no? Y uno cuando pierde el miedo ya, en definitiva, recibe y acciona. Con el miedo nos paraliza y nos anestesia, entonces no nos deja avanzar y por miedo uno en realidad termina enfermando más. Entonces, esto de hacernos cargos de nosotros mismos me parece fundamental y así podemos atravesar el tema del miedo y bueno, dejar ese sentimiento tan negativo que en realidad nos lleva a cosas peores, ¿no? Cuando uno escucha cáncer y nos genera cierto temor, cierto escozor, sí, pero es la prevención, la detección temprana, entender que también la ciencia ha avanzado mucho. Sí. Sí, no deja de ser una palabra que atemoriza, pero siempre pienso que ¿para qué apareció esta enfermedad? Porque a diario uno ve cómo la mayoría de los pacientes abrazan ese proceso y a través de la enfermedad sanan. Muchas veces pueden sanar su cuerpito y obviamente su emocionalidad, su alma, y muchas veces sanan el alma, pero les cuesta la vida sanar el alma y por eso dejan este plano y pasan a otro, ¿no? Pero les lleva la vida, mueren para sanar el alma, pero realmente siempre nos da tiempo tiempo de reordenar y obviamente siempre pienso que cada vez que llega ese fin de vida, lo más importante que pide el paciente es la oración, la conexión con Dios de la manera que se cada conciba. Uno pueda. Y siempre pienso eso, que nuestra alma es en realidad con la presencia de Dios y ahí no tenés miedo a nada. Y realmente el pasaje desde este plano a otro es mucho más en paz y la familia también tiene menos sufrimiento, ¿no? Porque las familias, muchas son disfuncionales y hay discordia entre ellos, entonces el evento de la muerte es muy traumático. Pero cuando la familia está focalizada en el paciente y está esta amorosidad y esta proyección hacia Dios, la muerte es un paso más, ¿no? Porque indudablemente la muerte es una etapa más de nuestra vida, así como nacemos, en algún momento dejamos este plano. Pero yo siempre veo los milagros, ¿no? de este proceso y con obviamente distintas personas y familias, ¿no? Pero siempre hay un aprendizaje. Y hay milagros. Y hay milagros, sí. Mencionaste también el tema del cáncer de útero. En ese caso, ya metiéndonos bien en lo que es ginecología, sí, ¿no? La prevención. Sí, en el cáncer de útero sabemos que el desarrollo de esta enfermedad es a través del virus del papiloma humano y por eso es tan importante el tema de la vacunación. En nuestro calendario está a partir de los 11 años, tanto en niñas como en niños, y es hasta los 45 años. Nuestro calendario ubica solamente a niños y adolescentes, pero un adulto puede recurrir a la vacunación
porque sabemos que el virus del HPV es oncogénico y es el que desarrolla el cáncer de útero en los serotipos de alto riesgo. Para saber si casi toda la población está con infección de HPV, es epidémica. Entonces, para saber qué serotipo tenemos, hay que hacer un estudio con serología y ver la determinación de qué tipo de HPV tenemos, si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Entonces el control es diferente porque si tenemos alto riesgo tenemos que hacer un Papa Nicolau. Esa citología ve bien cómo son las células y qué características tienen en el microscopio, y en función de eso vemos si a los 3 años se tiene que volver a repetir el Papa Nicolau o si hay que hacer otra conducta quirúrgica, por ejemplo una conización o una cirugía mayor, ¿no? Y en función de eso podemos hacer el tema de prevención secundaria, ¿no? Si ya tiene una lesión que sería preneoplásica, que son cambios en las células del cuello uterino. Pero también este tipo de tumor nos da tiempo, porque también entre que tenemos la primoinfección hasta que desarrolla el tumor uterino, también son 10 años de evolución. Claro. Entonces tenemos mucho tiempo para descubrir una patología de cuello uterino y no en estadios avanzados. ¿Y con una conización o una intervención mayor se frena esa posibilidad o hay que seguir con los controles? No, si tenemos lesiones preneoplásicas llegamos a la curación. Si hay lesiones cancerosas incipientes, iniciales, con la cirugía y muchas veces con tratamiento radiante, también llegamos a la curación. O sea, nos da posibilidades de curar a las pacientes. Ahora, es muy distinta nuestra realidad, que recibimos pacientes con carcinomas de cuello uterino avanzados. Entonces ahí tenemos que hacer tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Muchas veces la cirugía no es factible y logramos control de enfermedad. Hay un pequeño porcentaje que logra curarse, pero tenemos que hacer los controles cada 6 meses, cada 2 años o anuales, porque esta enfermedad tiene altas chances de recaída. Entonces uno a veces piensa costo-beneficio, el tema de un Papa Nicolau y el costo contra las drogas oncológicas y la radioterapia, siempre es mucho más económico hacer prevención. Así que bueno, también desde salud pública están los centros de atención periférica que hacen Papa Nicolau, y también en medicina privada, en salud privada, tenemos que tener presente la toma de decisión de hacernos el control del Papa Nicolau. Si es un Papa Nicolau sin lesiones, se puede hacer a los 2 años, no es necesario que sea anual. Y sí hacer la correlación con el virus del HPV. ¿En los casos de útero hay sintomatología? En los casos de enfermedad uterina puede haber sangrados durante la relación sexual, sangrados espontáneos. Como el útero es un órgano que no se ve, ahí tenemos un problema porque algún síntoma siempre lo asociamos con una vaginitis, pero en realidad tenemos que hacer el Papa Nicolau. Por ejemplo, hay mucha población ginecológica que tiene reiterados embarazos y no hacen control de Papa Nicolau. Entonces es importante tener presente que, aunque no veamos nuestro cuello uterino, saber que tenemos que hacer el control anual, bianual. Es fundamental tener presente porque también nos da tiempo. Claro. Es una enfermedad que nos da tiempo a pesquisarla de manera oportuna. Y eso, por supuesto, nos posibilita o curar la paciente o hacer un tratamiento para aumentar la sobrevida, ¿no? Si son pacientes con enfermedad muchas veces avanzadas, pero bueno, siempre tenemos tiempo. Y mencionaste también la posibilidad de enfermedad pulmonar. Sí, el cáncer de pulmón es la causa de muerte, así que el hábito tabáquico también es importante tener presente que erradicando el tabaco, uno sacando el hábito tabáquico, a los 10 años tiene el mismo riesgo que aquel que nunca fumó. Entonces, digamos,
trabajar en el tema del hábito tabáquico y dejarlo. Hay dispositivos en salud pública también contra el tabaquismo y las adicciones, y eso genera mejoría en lo que es el epitelio respiratorio y por supuesto disminuye el riesgo, ¿no?, de cáncer de pulmón. Pero el cáncer de pulmón es por el tabaco, más allá de la polución ambiental y el resto de otros noxas externas, es el tabaco. Me quedo con esto de la posibilidad de sanar mediante la enfermedad. Sí. Un buen concepto para incorporar. Gracias, Maximina. Gracias.